Muy buenas exploradores, tengo dos anuncios que dar antes de iniciar con el video. Primero, este manga está al día, por lo que desde ahora iré subiendo periódicamente cada vez que pueda, de acuerdo al contenido que vaya surgiendo y me permita dar un cierre adecuado. Segundo, comenzaré con un nuevo resumen que les va a encantar. Ya estoy trabajando en él. Espero poder tenerlo listo en estos días. Sin mucho más que decir, comencemos. Los jóvenes jugadores habían logrado escapar a salvo del portal zombie. Como escuadrón de la AMT, habían realizado un excelente esfuerzo que se concretó en el cierre de la mazmorra, dejando totalmente frustrada a la joven directora del gremio Flor Azul, la señorita Jena. El escuadrón se formó en doble fila mientras Jonuk, su líder, se acercaba para hablar con la señorita. Le informó que el equipo del gremio había caído antes que ellos ingresaran a la puerta, confirmando así su éxito en la incursión por cuenta propia. Aunque esto parecía carecer de sentido a los ojos de Jena, no quedaba más que esperar a los resultados de los análisis posteriores del portal. Sin embargo, Jena persistía en conocer la verdadera identidad de Jonuk, poniendo en duda su rango real. Jonuk, de manera retórica, le preguntó si aún creía en la suerte como factor del éxito. Evadiendo la respuesta a ella, le consultó si había encontrado algún objeto llamativo y filoso dentro de la mazmorra, quizás en algún zombie de su gremio o dentro de la guarida del jefe. Jonuk guardó silencio momentáneamente mientras recordaba la escena cuando escapó. Tomó la lanza y usó el compartimiento secreto que poseía para ocultarla en forma de tatuaje. Él negó ante la joven mujer haber visto la lanza, a pesar de que ella insistía en la existencia de una. Nuestro protagonista, desviando la conversación, asumió que la joven solo estaba intentando evadir su apuesta. Sin embargo, no sería bueno que la jefa del departamento de ataque del gremio más importante de Seúl faltara a su palabra. La impotencia de la mujer se evidenció en sus puños. Desde luego, Jonuk no tenía intenciones de presionar más de lo que ella soportara, por lo que simplemente se marchó, dejando para el próximo encuentro el reclamo de la recompensa. Pero reaccionando, la joven lo detuvo y le ofreció unirse al gremio de forma inmediata, garantizándole el mejor trato que pueda recibir de la industria. Sin embargo, nuestro protagonista sabía muy bien que ella en realidad solo quería tenerlo bajo su control. Como ya era de costumbre, alguien apareció para interrumpir la conversación. Era el general, que estaba totalmente encantado por verlo. Sin embargo, no pudo evitar notar los intentos de la joven por reclutar a su soldado, a pesar de que aún no había sido dado de baja del ejército. Además, ¿se atrevía el gremio Flor Azul a planificar una incursión por su propia cuenta, sin mencionar el acuerdo secreto que tenía con el gremio Kingwa? Aparentemente, el gremio estaba cruzando muchas líneas prohibidas, todo por una puerta roja. Era evidente la necesidad de presentar una queja formal al maestro del gremio, junto con un documento oficial para discutir la situación con los demás gremios. Estas palabras, esta situación en general, frustraban aún más a la joven Jena, quien incluso se lastimó las manos mientras intentaba contener su furia. Nuevamente en el cuartel, Jonuk era felicitado por el general, quien no podía creer que el equipo se llevase el 100% de la contribución en la incursión. Definitivamente no esperaba esos resultados perfectos, y desde ya gozaba al imaginar la cara que el maestro del gremio Flor Azul pondría. El general manifestó jamás haber visto un talento tan especial como el joven frente a él, pero desde luego Jonuk no tenía intenciones de llenarse de flores. Aclaró de inmediato que todo fue gracias al trabajo en conjunto con su equipo. Ante esto, el general decidió ascender de rango a todos los miembros de su escuadrón y le otorgaría la posibilidad a él de reevaluar su clase. Claro que Jonuk no tenía intenciones de hacerlo, pero no se dejaría engañar, por lo que con voz firme agradeció por la reevaluación de rango, la promoción del escuadrón, pero sobre todo por la recompensa prometida. Al oír esto, el anciano comprendió lo que buscaba decir el joven con sus palabras, y sin muchas alternativas, le preguntó por la recompensa que deseaba recibir. Jonuk solo quería algo sencillo, quería dotar a su escuadrón con armas de poder divino. Esto asombró al anciano, ya que la puerta zombie ya había sido limpiada. ¿Qué necesidad había en tener armas divinas? Al día siguiente, Junmo presumía a todos el éxito de su escuadrón frente a la puerta de nivel 53, orgulloso de ser liderado por Jonuk, mientras que los demás soldados, entre ellos Sang-Wook, dudaban de su talento, argumentando que el sargento Choi Jong-chung era aún mejor que él.
El resto del escuadrón se sentía un poco intimidado por la atención que recibían por parte de los demás soldados, muy diferente a la realidad que vivía Junmo, que continuaba presumiendo su aventura en la puerta y los entrenamientos recibidos para volverse más fuerte. Mientras todo esto sucedía, Jonuk se enfocaba en seguir mejorando, y esto lo haría consumiendo la corona de clase mitológica que obtuvo del rey zombie. Mientras lo intentaba, fue interrumpido por Wonsuk, que se presentó con la intención de hablar con el líder del escuadrón de apoyo, pidiendo perdón por su comportamiento anterior. Jonuk, inmerso en el proceso de consumir metal, hizo caso omiso a las palabras de Wonsuk y no respondió. Ante esta indiferencia, Wonsuk prosiguió con sus disculpas, reconociendo su error y suplicando ser entrenado por el gran líder. Nuestro protagonista terminó de consumir su objeto y comenzó a digerirlo, sabiendo que le quedaban poco más de 24 horas para completar su absorción. Mientras leía la notificación, reflexionaba. Ciertamente Wonsuk no era alguien que le agradara, pero no era momento de ser exigente. Pronto la gran ola de Seúl se desataría y era muy probable que la AMT se viera diezmada. Por ende, Jonuk comprendió que incluso una persona adicional en combate podría salvar más vidas. Con esta consideración en mente, aceptó la solicitud de Wonsuk y le advirtió que se preparara para enfrentar el peor infierno imaginable. En la mazmorra zombie, un portal se abrió y de él emergió un vampiro gigantesco, visiblemente decepcionado con el vampiro responsable de la mazmorra, ya que debido a él habían perdido múltiples artículos valiosos. Una mujer rubia, que también salió del portal, señaló que dejarlo encerrado por su fracaso era una opción tentadora, pero la suerte le sonrió, ya que todos los miembros del grupo habían sido convocados. Saboreando el futuro venidero, la joven predijo que toda la ciudad se vería inundada de sangre, pues la gran ola estaba a punto de comenzar. Un hombre vestido con un impecable traje blanco se encontraba inmerso en una conversación telefónica, analizando el fracaso del candidato en la estación de Seúl, donde habían perdido la oportunidad crucial de obtener la llave necesaria para completar sus planes. Este hombre era Ki Baek-jun, el maestro del gremio Gran Montaña, clasificado en el tercer puesto entre los gremios de Corea del Sur. Tanto él como su interlocutor estaban vigilando todos los mercados en busca del paradero de esa llave, decididos a encontrarla a cualquier precio. Contaban con una pista importante. El cuerpo de su subordinado indicaba que la persona que buscaban empleaba fuego como arma y muy probablemente era miembro de la AMT. Durante la gran ola, 4 puertas serían abiertas simultáneamente y una de ellas sería utilizada para arrasar con el primer batallón de la AMT. Tras esta conversación, Ki Baek-jun cortó la llamada y se dirigió a la siguiente habitación, donde su equipo disfrutaba de un generoso banquete. Les informó que tenían una nueva misión, atacar el primer batallón en cuanto comenzara la siguiente oleada, eliminando a todos los presentes. Le aseguró que tenían total libertad en cuanto a las tácticas a emplear. Su objetivo era aniquilar por completo la ciudad, empezando por la AMT. Días después, los miembros de la tercera brigada del primer batallón fueron convocados para la ceremonia de ascenso, en la que Kang-seok una vez más los sometió a un discurso interminable. Destacó su deseo de fomentar una cultura sin prejuicios, pero antes de que pudiera concluir su monólogo, fue interrumpido por una llamada urgente. Dejó a su asistente a cargo de la ceremonia de promoción y se retiró para atender el asunto. Mientras Kang-seok se retiraba, Jonuk logró captar un nombre, Kaito. Seguramente se refería a Okita Kaito, el responsable de la muerte de un famoso santo de la espada. En su vida pasada, Kang-seok, después de enterarse de la entrada ilegal de Kaito al país por el puerto de Busan, había dejado el batallón para perseguirlo. Lamentablemente, esta ausencia propició que los 2 vampiros aniquilaran el primer batallón de la AMT. Todo esto indicaba que aquel incidente estaba comenzando a desenredarse. Continuando con la ceremonia de promoción, todos los miembros ascendieron del rango E al D. Sin embargo, Junmo y Jonuk no fueron ascendidos, ya que ambos estaban en el rango F. A pesar de esto, Junmo no se sentía tan mal por no haber ascendido, o al menos eso afirmaba, y celebraba el haber recibido como recompensa un arma de alto grado. Jonuk, por su parte, recibió un grupo de estacas de acero con poder sagrado, elementos necesarios para los eventos venideros. Sin importar los desafíos que se les presentaran, nuestro protagonista estaba decidido a avanzar sobre todos, destruirlos a todos y sobre todo
estaba dispuesto a devorarlo todo. Bueno, quizás sus cálculos fallaron. Esto se reflejaba en sus ojeras y en su expresión de fatiga. Él y su escuadrón habían estado de guardia nocturna desde que Kanseok se marchó. Había tomado esta decisión por si sus acciones habían alterado la línea temporal original, pero hasta ese momento no había habido ningún avance significativo. Esto sugería que sus cambios no fueron suficientes para alterar el curso de los acontecimientos. Si esto era correcto, entonces el incidente más grande en Seúl ocurriría esa misma noche. Mientras Junmo reclamaba la situación respecto a sus trabajos nocturnos, Chonok se le acercó con una pregunta crucial. ¿Confiaba en él? Y claro que Junmo, completamente convencido, le respondió que sí, pues a partir de ahora dejarían sus puestos. Al escuchar esto, Junmo tuvo una sensación de déjà vu. En la entrada principal del batallón, Mintae y Sugmo vigilaban el lugar, acompañados por Siona, quien se sorprendió al verlos nuevamente en servicio nocturno. Aparentemente, todo formaba parte del entrenamiento que Jonuk había establecido para ellos. Siona, hablando con Mintae, lo animó, sugiriendo que si Jonuk los presionaba era porque confiaba en su capacidad para manejar la situación. De repente, una figura apareció a lo lejos. Mintae, en alerta, solicitó identificación, pero la figura no se movía ni respondía. Mintae pidió a la figura que se acercara lentamente sin hacer movimientos bruscos, pero en lugar de eso avanzó de manera decidida. Era un zombie. Sin dudarlo, Mintae lo eliminó, pero antes de que pudiera reaccionar completamente, las trampas automáticas se activaron y una multitud de gritos siniestros llenó el lugar. La situación se había vuelto una emergencia, ya que cientos de zombies veloces con visión comenzaron a invadir el lugar. Sin perder tiempo, abrieron fuego, repeliendo a los zombies más cercanos. Sin embargo, eran demasiados, y lentamente retrocedieron hasta cerrar la entrada principal. Mintae usó su escudo mágico para ayudar a las rejas a resistir la marea de zombies que invadían. Mientras tanto, desde la posición de Jonuk, los sonidos de los disparos llegaban a sus oídos, indicando que el evento finalmente había comenzado. En el salón de la residencia oficial para ejecutivos, Yuna se encontraba concentrada escribiendo un reporte cuando una extraña sensación le invadió. Intrigada, salió a investigar lo que sucedía y pronto comenzó a percibir un extraño ruido cercano. Al acercarse, presenció algo completamente inesperado. Los ejecutivos militares estaban siendo atacados mientras dormían por serpientes gigantes. Antes de que pudiera intervenir, una sombra veloz se abalanzó sobre ella y la golpeó, lanzándola por la ventana. El atacante resultó ser el vampiro con el que Jonuk había combatido anteriormente. Yuna reaccionó instintivamente en defensa, lanzando una poderosa patada que creó una distancia entre ellos. Mientras se preguntaba la identidad del atacante, quedó sorprendida al descubrir que, al tocarlo con su poder sagrado, le causó una quemadura, pero este se recuperó rápidamente. El vampiro, reacio a revelar su identidad, lamentaba tener que eliminar a alguien tan hermosa como Yuna. Mientras conversaban, la sirena sonó, anunciando la presencia de una puerta en la zona. Era una puerta de muertos vivientes, y una cantidad absurda de soldados marchaban decididos a eliminar a cualquier humano. Aprovechando la distracción de Yuna, el vampiro atacó con sus látigos, envolviéndola firmemente alrededor del cuello y derribándola de inmediato. Sin embargo, ella no podía contraatacar, ya que no disponía del armamento necesario. El vampiro apretaba con más fuerza el látigo, cortándole la respiración y causándole un desmayo inminente. Pero justo en ese momento, un disparo cortó el látigo y una ráfaga de ellos alejó al enemigo. Entonces, al lado de la joven que recuperaba el aliento, un soldado apareció. Era nuestro protagonista, quien había llegado para rescatar a su compañera, aunque oficialmente estaba en el lugar para rescatar a la líder del pelotón de ataque. El vampiro enfurecido clamó por atención, molesto porque lo estaban ignorando y tratándolo como si fuera nada, al igual que el último soldado que enfrentó. Al escuchar estas palabras, Jonuk se quitó el casco y de forma retórica le preguntó si esta vez huiría. Al reconocer a Jonuk, el vampiro gritó de furia. En la puerta de ingreso, Mintae continuaba resistiendo con su escudo, evitando desesperadamente que la puerta fuera derribada, mientras aguardaba la llegada del escuadrón de acción rápida.
Siona, apoyando el esfuerzo, comenzó a brindarle maná para sostener el escudo durante más tiempo. Finalmente el escuadrón llegó y, una vez alistados, comenzaron a lanzar sus hechizos mágicos para incinerar a los enemigos. Sin embargo, la formación de ataque no duró mucho, ya que una mujer apareció de repente y en un parpadeo eliminó a todo el escuadrón de acción rápida. Todo sucedió tan rápido que Siona ni siquiera pudo entender lo que estaba sucediendo hasta que ya era demasiado tarde. La misteriosa mujer se posicionó con calma sobre la cabina y desde allí los saludó. Mintae, por su parte, era totalmente consciente del peligro. La rapidez con la que la mujer vampiro había eliminado el escuadrón significaba que, sin un milagro, definitivamente no sobrevivirían, porque para ella eran poco más que un montón de basura. Pero entonces alguien apareció caminando despreocupadamente entre los zombies, bebiendo su elixir sin cesar. Un zombi lo atacó y destruyó su botella en el proceso, lo que provocó que el joven cambiara su expresión, emitiendo una mirada cargada de furia. La explosión de aire dio lugar a una danza mortal que eliminó a todos los zombies cercanos. Dirigiéndose al vampiro, exigió como su líder que se hiciera cargo de los daños y que le devolviera su ron. La mujer, al verlo, simplemente sonrió ante la situación, elogiando al joven por su velocidad y admitiendo que quizás podría entretenerse después de mucho tiempo. El joven apareció instantáneamente detrás de ella, manifestando que no tenía intenciones de divertirse. Insistió en ser recompensado por su bebida. La vampira, al darse cuenta, intentó atravesarlo, pero en cambio su brazo fue arrancado. Sorprendida, se percató de que aquel soldado con una simple botella le había causado un daño significativo. Este soldado era el famoso sargento Choi Jong-chung. Al escuchar su nombre, la vampira entró en alerta, ya que se suponía que él estaba de vacaciones o en una misión especial. Aunque el joven admitió haber terminado su trabajo y simplemente haber regresado, seguía insistiendo en recuperar su bebida. Definitivamente parecía un lunático, por lo que la vampira decidió que debía acabar con él rápidamente y lanzó una serie de golpes que, para su sorpresa, fallaron en forma consecutiva. Jong-chun demostró ser hábil en extremo, moviéndose en un instante desde el techo hacia los soldados que defendían la entrada, dejando a su rival totalmente asombrada. Aunque lamentaba tener que involucrarse en una pelea, el sargento no tuvo otra opción y tomó la bayoneta de uno de los soldados. Los jóvenes le advirtieron que tuviese cuidado, ya que la bayoneta difícilmente sería útil contra un vampiro. Mientras conversaban, la vampiro se preparó y, endureciendo su cuerpo, se determinó a acabar con ese ebrio. Después de todo, él había demostrado una gran destreza, justificando el por qué lo llamaban el próximo santo de la espada, y entonces, usando su mayor velocidad, inició su ataque. Siona intentó advertir el movimiento de la mujer, pero ésta se acercó instantáneamente por la espalda del joven soldado. Sin embargo, él la percibió y la bloqueó inmediatamente. La velocidad fue tal que incluso Siona no logró decir una sola palabra antes que el enfrentamiento se produjera. Al terminar de decir cuidado, el joven ya había repelido el poderoso ataque de la mujer vampiro, enviándola a volar contra unas paredes. El joven, lamentando haberse acelerado, se dio cuenta de que su metabolismo lo había vuelto sobrio. Ahora tomó más en serio el asunto y decidió hacerla responsable por todo lo sucedido. Al ver la determinación del soldado, la vampiro entendió claramente que no era rival para él. Debía huir y buscar apoyo. A toda velocidad comenzó a correr dispuesta a encontrar a los demás cazadores y así juntos encontrar una manera de deshacerse de él. Pero definitivamente era muy tarde. Jong-chun la alcanzó y con una serie de cortes la detuvo, causando su caída. Al observar a su alrededor, una pregunta surgió en la mente del joven. ¿Cómo era posible que controlara a los zombies? Al no recibir respuesta, decidió dejar ese interrogante para otro momento, ya que tenía asuntos más importantes que resolver. Sin más vueltas, la golpeó y la desmayó. Antes de partir, ordenó que la mujer fuera puesta bajo custodia y le informó a la sargento que él se encargaría de la limpieza, dejando su anuncio de regreso para cuando terminara su tarea. Mientras tanto, uno de los jóvenes sacó una espada de su morral y se la ofreció al sargento, argumentando que era una espada de poder sagrado. Sin embargo, Jong-chun la rechazó.
prefiriendo utilizar una bayoneta ordinaria, ya que disfrutaría más el eliminar a los enemigos de esa manera. Con determinación, partió, distribuyendo una lluvia de ataques que acababa con todos los zombies en su camino. Mintae notó un increíble parecido entre el sargento Jong Jung y Jonuk, sobre todo en su cambio de personalidad. Por su lado, Sunmo sentía miedo al verlo sonreír de esa manera. De vuelta con nuestro protagonista, al ser identificado el vampiro comenzó a atacarlo con sus látigos, mientras Jonuk se defendía con su bayoneta. En medio de los intercambios, el cabo solicitó a la teniente que bloqueara la puerta, ya que los esqueletos se dirigían hacia el cuartel, poniendo en peligro tanto a las armas como a los soldados. Ella por momentos se negó, ya que necesitaría de un poder santo para derrotar a un vampiro, pero por cómo estaba la situación, ella solo era un estorbo en esos momentos. Le costaba asumirlo, pero verdaderamente el accionar del cabo era totalmente impresionante, y así finalmente se marchó en busca de un arma santa. Antes de irse, le dio una orden clara a Jonuk: sobrevivir. Ya a solas con el vampiro, Jonuk admitió sentirse feliz de verlo. El hecho de que aún estuviera vivo significaba que no había revelado sobre su batalla al jefe, ocultando así su existencia. Además, durante todo ese tiempo había estado molesto por haber dejado escapar al vampiro la última vez, por lo que consideraba que era hora de enviarlo al sendero de la muerte. El vampiro, furioso por sentirse subestimado, comenzó a activar su armamento, convencido de que las esferas sagradas de Jonuk no tendrían oportunidad contra él. Al ver su transformación, nuestro protagonista entendió que había mucha inversión detrás de todas esas gemas de maná. Mientras que el vampiro estaba seguro que era intocable, los papeles esta vez se invertirían, siendo él el gran vencedor. Pero entonces, el arma de nuestro protagonista comenzó a emanar una luz dorada, y de su cabeza surgió una corona sagrada. Había activado el efecto de la corona de la luz y oscuridad. Jonuk ahora tenía resistencia contra los no muertos y la capacidad de adquirir uno de los dos atributos disponibles, el poder santo o la magia oscura. Sin dudarlo, eligió el poder santo a costa de un 10% de su maná. Para desgracia del vampiro, todas las armas de Jonuk ahora eran sagradas, y él estaba totalmente decidido a cortarlo divinamente en pedazos. A pesar de esto, el vampiro, en guardia, afirmó no temerle al leve poder sagrado de Jonuk, y desafiante se determinó a arrancarle esa boca tan atrevida. Los látigos del vampiro comenzaron a atacar con un control bastante preciso, siendo armas de largo alcance muy adecuadas. Si tan solo uno de sus golpes lograra alcanzar a Jonuk, posiblemente le causarían grandes problemas, lo que explicaba por qué el vampiro tenía tanta confianza. Sin embargo, así como sus cualidades eran buenas para la distancia, a corta distancia esas ventajas se convertían en desventajas. De esta manera, Jonuk rodeó al enemigo buscando atacarlo cuerpo a cuerpo, pero el vampiro tenía un as bajo la manga. De sus brazos, decenas de látigos fueron expulsados, bloqueando todas las armas de Jonuk y amenazando su vida. Afortunadamente, gracias a su fortalecimiento corporal y al control del metal, logró evadir el ataque con relativa facilidad y tomar una buena distancia de su enemigo. El vampiro, emocionado por su éxito, comenzó a burlarse de nuestro protagonista, quien huía sin poder siquiera defenderse. La verdad es que la situación se había complicado por esos tentáculos que no estaban en sus planes, capturando todas sus armas en ese intento de ataque a corta distancia. A este ritmo, el ataque sorpresa de su Failnote definitivamente sería detenido por culpa de su defensa. Por lo tanto, a pesar del costo de maná, no tenía otra alternativa que usar su lanza de Aquiles. Con esta en mano, comenzó a defenderse de los poderosos y rápidos ataques de su enemigo, viendo cómo su maná se agotaba poco a poco. Era solo cuestión de tiempo para que se vaciara por completo, mientras que el vampiro tenía una reserva casi limitada de poder. Definitivamente ese cobarde vampirito había analizado todas sus debilidades y se había preparado para explotarlas. Además, no podía olvidarse de los demás vampiros. No tenía sentido utilizar todo su maná solo en él. Por su parte, el enemigo estaba exaltado, feliz de tener acorralado a ese soldado tan presumido. Pero Jonuk, habiendo analizado la situación, utilizó su radio y habló con Taejong. Este, con un disparo a la distancia, atravesó el pecho del confiado vampiro. Taejong, el francotirador, había logrado acertar un disparo divino.
Min-jae, quien lo acompañaba, le comentó a Jonuk sobre su cambio de posición para evitar ser atrapados al dejar su ubicación expuesta. El vampiro, que aún continuaba vivo, inició su último ataque, decidido a acabar con nuestro protagonista aunque fuera su último movimiento. Pero la Feyenoord apareció nuevamente, atravesando su pecho, y Jonuk, moviéndose con rapidez gracias a su control, dio una estocada final con su lanza, impactándolo de lleno en el corazón. Finalmente el vampiro había sido derrotado, y en sus últimos momentos se preguntaba por el rango de ese soldado. ¿Acaso era un rango A? O peor aún, quizás un rango S. Jonuk, emocionado mientras tomaba las gemas de maná, decidió aclarar su duda en su lecho de muerte. Él era un rango F, y así el vampiro llegó a su final, renegando de la verdad, negando absolutamente de que ese soldado fuera un rango F. Jonuk, teniendo todas las gemas en su mano, decidió absorber solo la mitad y guardar el resto para cuando las necesitara. Mientras avanzaba, Taeyong le informó mediante radio que los esqueletos estaban atacando el cuartel número 2. Eran una cantidad incontable, tantos que a ese ritmo nadie lograría sobrevivir. Los esqueletos poco a poco invadían todo el lugar. Aunque eran de bajo rango, su número marcaba una diferencia enorme, eliminando a todos los soldados que encontraban. Por una de las ventanas, una joven, a quien Jonuk reconoció en la tienda, observaba el infierno desatado. Ella era la sargento Kim Si-hee. Los soldados intentaban repeler a los esqueletos con ataques de fuego, pero lamentablemente no podrían continuar mucho tiempo así, ya que no disponían de sus equipamientos necesarios para la batalla. Su resistencia duraría poco. Los monstruos pronto entrarían. Kim Si-hee las orientó para que solo usaran sus ataques en los grupos grandes de enemigos y así reducir el desperdicio de energía. Mientras tanto, ordenó buscar los equipos de batalla que se encontraban en los armarios, alentando al resto del equipo para que no se desesperaran y se mantuvieran lejos de las ventanas para evitar ser alcanzadas por los esqueletos que trepaban las paredes. Jonuk todavía estaba lejos de llegar al cuartel número 2, pero debía apresurarse. Había una persona que no tenía permitido perder. La sargento Kim Si-hee debía sobrevivir a toda costa. Sin embargo, la escena anunciaba su final. Bueno, gente, eso fue todo por ahora. Gracias por ver hasta el final. Pronto seguiré con más capítulos. Si les interesó, denle me gusta y comenten qué les pareció. Que tengan buena jornada. Hasta la próxima.